Ya. Eh, bueno, esta clase y la clase de esta semana vamos a seguir viendo lo que son cuerpos rígidos sometidos a sistemas de fuerza. Sí, aún no logramos el objetivo que es encontrar un sistema equivalente reducido. ¿Sí? Nos falta ver algunos conceptos que nos van a ayudar a lograr ese objetivo y eso vamos a ver hoy. Vamos a ver dos conceptos que son el concepto de momento respecto a un eje. La semana pasada vimos cómo calcular el momento respecto a un punto, tanto en el plano como en el espacio, y también vimos el producto punto, o el producto escalar, que nos permite calcular la proyección de un vector en un eje determinado. Y esa herramienta algebraica nos va a ayudar a lograr este objetivo, que es el de encontrar el momento respecto a un eje, y después vamos a ver lo que son los pares de fuerza, que igual es un concepto que nos va a ayudar mucho a la hora de encontrar un sistema equivalente. Así que vamos a ponernos en materia. Ya, vamos a ver entonces cómo se procede para calcular el momento respecto a un eje. ¿Ya? Vamos a considerar que tenemos una fuerza F que actúa sobre un cuerpo rígido. Ya en este caso, la fuerza acá está actuando en un punto A. ¿Ya? Nosotros sabemos que las fuerzas, además de tender a mover el cuerpo bajo un movimiento traslacional, también tiende a hacer que el cuerpo rote. Y esa tendencia se describe por medio de un momento. Y ese momento nosotros sabemos calcularlo respecto a un punto. Entonces, por ejemplo, esta fuerza F le va a imprimir al cuerpo rígido, donde, bueno, acá no está dibujado el cuerpo rígido, pero imaginemos que está actuando sobre un cuerpo rígido, le va a imprimir un momento MO respecto al punto O, que en este caso coincide con el eje, con el origen del sistema coordenado. ¿Sí? Nosotros sabemos que ese momento, ¿cierto?, se calcula mediante el producto vectorial de R, ¿cierto?, que es el vector posición, que va desde el punto donde estoy calculando el momento, en este caso O, hasta algún punto dentro de la línea de acción de la fuerza, que en este caso el único punto conocido es A. Producto cruz de ese vector con la fuerza. Y ahí obtenemos el momento que realiza esa fuerza respecto al punto O, al origen. Entonces ahora nosotros lo que queremos encontrar es el momento respecto al eje OL, ¿sí? Que es un eje que pasa justamente por el punto O. Entonces lo que tenemos que hacer para lograr ese objetivo es proyectar el momento respecto al punto O sobre el eje que queremos calcular el momento. O sea, aquí, repito, tenemos una fuerza que actúa sobre un punto A, que está a una distancia R del origen. Yo calculo el momento de esa fuerza respecto al punto O y me da este momento MO. ¿Sí? Ese momento es un momento respecto a un punto y es un vector que está en el espacio. Entonces, si yo quiero encontrar el momento respecto al eje que pasa por el punto O, tiene que pasar por el punto en el que yo calculé el momento, tengo que proyectar ese momento en ese eje. ¿Ya? Y así voy a obtener el momento respecto al eje que yo deseo, que sería en este caso este vector que está acá. ¿Ya? Es el tema. Entonces, sabemos de la clase anterior que nosotros cuando proyectamos, ¿cierto?, teníamos que ocupar el coseno del ángulo que forma el vector con el eje en el plano que contiene a ambos, tanto el vector como el eje. En este caso, como estamos en el espacio, eso es un poco complicado, así que nos vamos a valer, ¿cierto?, del vector unitario que define al eje que es en cuestión, que en este caso, ¿no es cierto?, que es el vector unitario lambda o L, ¿cierto? Ocupamos esa notación para definir que es un vector unitario
que va a lo largo del eje OL. Entonces yo sé que si quiero proyectar cualquier vector en ese eje, tengo que hacer producto punto con ese vector unitario. Entonces, definimos ese vector unitario, vamos a un vector característico, ¿cierto?, del eje OL, y calculamos el momento respecto a ese eje, recordando, ¿cierto?, que la proyección de un vector sobre un eje es el producto punto entre el vector unitario y el vector en cuestión. Entonces, a fin de cuentas, nos queda lo siguiente. Nos queda que el momento respecto al eje OL va a ser igual al producto punto del vector unitario del eje con el momento respecto al punto que pasa por el eje. Y al final, ¿cierto?, nos va a quedar esta expresión matemática que está acá, que incluye, ¿cierto?, un producto punto y un producto cruz. Ahora, físicamente, el momento respecto a un eje tiene el significado, ¿cierto?, de que mide la tendencia de la fuerza F de impartirle al cuerpo rígido una tendencia a la rotación alrededor del eje OL. Así como un momento respecto a un punto medía la tendencia del cuerpo a rotar respecto al punto, acá va a medir la tendencia a rotar respecto al eje. Lo cual es importante conocer en algunos casos porque muchas veces los objetos, ¿cierto?, que con los que nos encontramos a diario están, están fijados, ¿cierto?, a un eje y no a un punto. Por ejemplo, la puerta de su casa, de su pieza, ¿cierto?, está fija a un eje, ¿cierto?, que es el que da con la pared, no a un punto. Entonces, para calcular qué fuerza yo tengo que hacer para mover la puerta, tengo que calcular el momento respecto a ese eje que se encuentra, ¿cierto?, se encuentra fijo. Entonces, por eso es importante saber calcular esto, ¿ya? Pero no es complicado, ¿cierto? Tenemos que primero calcular, si tuviéramos que ordenarlo en pasos, primero tendríamos que calcular el momento respecto a un punto. Ese punto tiene que estar sí o sí en el eje en cuestión, ¿sí? Tiene que estar en el eje. Y después tengo que proyectar ese momento en el eje. Esos son como los dos pasos. Momento respecto a un punto ya ustedes saben calcular. Y luego tienen que hacer el producto punto, ¿cierto? Tienen que definir el vector unitario, etcétera. Lo vamos a ver mediante un ejemplo, pero primero vamos a aclarar algunas otras cositas. Vamos a recordar que el momento de una fuerza respecto a un origen de coordenadas, ¿cierto?, lo podemos expresar mediante la siguiente ecuación vectorial, ¿cierto? Sabemos que un momento en el espacio va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Ya, a ver, acá un compañero tiene una muy buena pregunta, que me pregunta, ¿cierto?, si el momento que calculamos es solo el módulo o tiene algún sentido de dirección. Ya, voy a volver un poquito a la diapo anterior para explicar ello, porque igual es buena pregunta. Así que, mire, acá cuando calculamos el momento respecto a un eje, lo que estamos haciendo es proyectando. Cuando tenemos una proyección, ahí tenemos una componente de un vector, es decir, no es una cantidad vectorial, ¿sí? Por ejemplo, la componente en X de una fuerza no es un vector, es una componente. Y las componentes son escalares. Entonces acá el momento respecto a un eje, al ser una componente, porque es una proyección, también va a ser un escalar, ¿ya? No es un vector, ¿sí? Entonces, este momento respecto al eje sí que va a tener signo, puede ser positivo o puede ser negativo. ¿De qué va a depender? De si la proyección está en la misma dirección que el vector unitario. Por ejemplo, acá en la imagen que tenemos, tenemos que la proyección, ¿cierto?, es esta. La acabo de dibujar una flecha azul. Esa es la proyección. Entonces vemos que la proyección tiene el mismo sentido que el vector unitario que yo definí. Entonces, por lo tanto, esta proyección o este momento respecto al eje me va a dar positivo.
Si por ejemplo yo calculase el momento respecto al punto O y me diera así, supongamos que hice desarrollé el determinante y me dio que el vector tiene esta dirección. Entonces yo al proyectar ese vector voy a extender el eje, ¿cierto? Voy a extender el eje, ahí tengo el eje, ¿cierto? Al proyectar ese vector, ¿cierto? Tengo que calcular acá que esté perpendicular, y al hacerle producto punto con ese vector unitario que yo definí, en la proyección me va a dar, perdón, me falta aquí con flecha. La proyección que yo voy a tener va a tener esta dirección. Va a ser opuesta al producto, al vector unitario que yo definí. Entonces, al ser opuesta, esta proyección me va a dar negativa. ¿Sí? Pero el momento respecto a un eje, al ser una componente, no es vectorial, pero sí tiene signo. El signo indica si la proyección va en la misma dirección o en la dirección opuesta al vector unitario que yo definí. ¿Sí? Eso es respecto a los signos. Ya, entonces, como decía anteriormente, recordamos, ¿cierto?, que el momento respecto a un punto de una fuerza F, ¿cierto?, lo podemos definir como mx en y-tongo más mi en j-tongo, ¿cierto? Cada componente en su dirección ortogonal, ¿sí? Entonces, a partir de la definición de momento de una fuerza con respecto a un eje, se concluye que el momento F con respecto a un eje coordenado, es decir, si yo quiero calcular el momento de F con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al eje E, al eje Z, tendría, ¿cierto?, que sustituir, ¿cierto?, el vector lambda por los vectores unitarios, ¿cierto? O sea, si yo quiero calcular la componente, perdón, el momento respecto al eje X, ¿cierto? Yo tengo que hacerle producto punto al momento respecto al origen con el vector unitario que va a lo largo del eje X. Y ese vector unitario, ¿cierto?, es el vector y-tongo, ¿sí? Y si yo le hago el producto punto a este vector que está acá, con el vector unitario que sabemos que es 1, 0, 0, la única componente que va a sobrevivir, ¿cierto?, es esta de acá. Entonces, esa componente, que es mx, va a ser el momento de f respecto al eje x. ¿Sí? No sé si me siguen la idea. Lo mismo respecto al eje y. Por ejemplo, si yo quiero calcular la componente del momento respecto al eje y, ¿cierto?, que es la tendencia a rotar del cuerpo respecto al eje y, tengo que hacerle producto punto al vector momento con el vector unitario que va a lo largo del eje y. Y ese vector unitario es j. Y ese vector es 0, 1, 0. Entonces, la única componente que sobrevive es mi. Entonces, mi va a ser el momento de f respecto al eje y, idénticamente con el eje z. O sea, la conclusión acá a la que llegamos es que cada una de las componentes de un momento puntual respecto a un punto son las componentes respecto a los ejes ortogonales que pasan por ese punto. ¿Ya? Eso es importante, porque generalmente es relevante conocer, ¿cierto?, el momento respecto a los ejes ortogonales con los que estemos trabajando. Entonces, para ir concluyendo un poco, ¿cierto? Nosotros cuando tenemos una fuerza, actuando sobre un cuerpo, nosotros, ¿cierto?, tenemos que las componentes de esa fuerza, ¿cierto?, Fx, Fy, Fz, miden, ¿cierto?, la tendencia de esa fuerza a trasladar el cuerpo en la dirección de X y Z. O sea, si yo tengo una fuerza tridimensional, yo sé que la componente X, ¿cierto?, mide la tendencia a trasladar ese cuerpo en la dirección de X. De manera similar, yo sé que Fi mide la tendencia de esta fuerza de trasladar el cuerpo en la dirección de Y. ¿Ya?
Eso nosotros lo sabemos, lo hemos conversado. De hecho, cuando tenemos un cuerpo en equilibrio, sabemos que no tiene que haber tendencia a la traslación. Por lo tanto, el Fx tiene que valer 0, el Fi tiene que valer 0 y el Fz tiene que valer 0. Entonces, además de esas tendencias a trasladarse, una fuerza también imprime a los cuerpos una tendencia a rotar respecto a los tres ejes. Y esas tendencias están dadas por Mx, Mi y Mz. Entonces, Mx, ¿cierto?, va a medir la tendencia del cuerpo a rotar respecto al eje X, Mi va a medir la tendencia del cuerpo a rotar respecto al eje Y, y lo mismo con Z. Entonces, a modo de conclusión, yo puedo concluir que una fuerza arbitraria, ¿cierto?, tridimensional, sobre un cuerpo rígido, eh, imprime tres tendencias a la traslación y tres tendencias a la rotación. Y esas tres tendencias son linealmente independientes, ¿ya? Es decir, esos son los tres movimientos que una fuerza pudiese causar en el espacio sobre un cuerpo rígido, ¿cierto? Sobre una partícula teníamos solamente estas tres. Teníamos solamente estas tres. Ahora, si el cuerpo es rígido y tiene dimensión y ocupa un espacio, vamos a tener que añadirle estas tres otras tendencias, ¿sí? Entonces podrán imaginarse que más tarde, cuando veamos equilibrio de un cuerpo rígido, ¿cierto? Además de tener que cumplirse que estas tres componentes de fuerza sean cero, también tienen que ser cero estas tres componentes de momento, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? Ya. Pero eso quiero que se queden con la idea de que al final del día una fuerza en el espacio imprime tres tendencias. Tres a la rotación, que está dada por los momentos, las componentes del momento, y tres a la traslación, que está dada por las componentes mismas de la fuerza. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora un caso general, ¿cierto? Que es cuando el eje en cuestión ya no pasa por el origen, sino que pasa por algún lugar específico del espacio. Entonces, cuando yo quiero calcular el momento respecto a un eje de estas características, ¿cierto?, que está en cualquier lugar del espacio, tengo que primero seleccionar un punto. Seleccionar un punto que esté en el eje. En este caso vamos a seleccionar el punto B. Y tengo que determinar la proyección del momento respecto a ese punto sobre el eje. O sea, es básicamente lo mismo. Yo tengo la fuerza que actúa en el punto A y yo quiero calcular la fuerza, o sea, el momento de esa fuerza respecto a este eje. Entonces, primero tengo que decidir un punto en el eje, calcular el momento respecto a ese eje, perdón, a ese punto, y luego proyectarlo en el eje. Entonces acá vamos a tener que trabajar un poco más, ¿cierto? Porque vamos a tener que definir este vector que va desde el punto B, ¿cierto? Que es el punto sobre el eje que yo escogí, hasta el punto A, que es el punto de aplicación de la fuerza, ¿cierto? Y voy a calcular el momento haciendo de nuevo producto punto entre el vector unitario que va a lo largo del eje por el momento que yo calculé respecto al punto que se encuentra en el eje. Entonces, acá lo que es importante resaltar es que este resultado es independiente del punto B que yo escoja. ¿Sí? Es independiente del punto que yo escoja siempre y cuando ese punto esté en el eje. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos seleccionar, en vez de el punto B, podríamos seleccionar el punto C y definir el vector RCA para calcular el momento de la fuerza respecto a C y luego ese momento proyectarlo en el eje. De esa manera vamos a tener que el momento son iguales. O sea, básicamente, cuando yo quiero calcular el momento respecto a un eje, primero tengo que calcular
el momento respecto a un punto en el eje, y ese punto da lo mismo cual sea, ¿sí? Eso se comprueba ocupando las propiedades de los productos cruz y productos puntos, pero no incluí la demostración porque no encontré que fuera necesario, pero lo pueden comprobar en cualquier ejercicio de los que vamos a ver ahora. Ya acá esto está mal, este era el momento respecto a C, ¿sí? Lo voy a corregir. ¿Sí? Entonces, adicionalmente también recuerden que cuando calculamos el momento, ¿cierto? Podemos hacer uso del principio de transmisibilidad y podemos elegir cualquier punto A también que esté en la línea de acción de la fuerza. O sea, ahí tenemos hartas opciones. Podemos elegir por un lado cualquier punto que esté sobre el eje y por otro lado también podemos elegir para calcular el momento cualquier punto que esté sobre la línea de acción de la fuerza. ¿Ya? Pero siempre, primero calculamos el momento respecto a un punto y luego ese momento lo proyectamos. ¿Ya? Esa es toda la ciencia que hay detrás. Dudas, consultas, vamos a pasar a ver un ejemplo ahora si es que no tienen consulta. Ya, vamos a ver un ejemplo entonces. Tenemos un cubo de lado A sobre el cual actúa una fuerza P en el vértice F, como se muestra en la figura, y me pide, ¿cierto?, determinar el momento de P, o sea, de esta fuerza de acá, respecto a las aristas AB. O sea, acá el eje que me está pidiendo el momento es ese eje que está ahí, el eje AB, y respecto a la diagonal AG. O sea, acá me está pidiendo que calcule el momento respecto a dos ejes, al eje AB y al eje AG de la fuerza P. ¿Ya? Entonces, como queremos calcular el momento respecto a un eje, ¿cierto? Lo primero es calcular el momento respecto a un punto en el eje, ¿sí? Entonces tengo que elegir un punto que pase por el eje que me están pidiendo. En este caso, como me están pidiendo el eje AG y el eje AB, el punto idóneo, ¿cierto?, es el eje A, porque coincide, ¿cierto?, para ambos ejes. Pero, por ejemplo, para el primer cálculo, cuando yo calcule el momento respecto al eje AB, puedo elegir tanto A como B, ¿ya? Porque ambos puntos están en el eje y yo les aseguro que el resultado va a ser el mismo. De hecho, acá lo vamos a hacer con el punto A, ustedes pueden comprobarlo, ¿cierto? Eh, más tarde, ¿cierto? Calculándolo respecto al punto E. Lo mismo con la diagonal. Cuando calcule el momento respecto a la diagonal, puedo elegir tanto el punto A como el punto G. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el momento puntual. Y para eso, ¿cierto? Ustedes saben que tenemos que definir, ¿cierto?, un vector que vaya, ¿cierto?, desde el punto en cuestión hasta el punto donde se aplica la fuerza. Entonces, acá, por ejemplo, si elegimos el punto A como el punto sobre el eje, y vamos a elegir el punto F como el punto dentro de la línea de acción de la fuerza, tendríamos que definir este vector que está acá. ¿Sí? Pero tengo hartas posibilidades, porque igual, por ejemplo, podría definir el vector que va desde A hasta el punto C, porque por el punto C igual pasa la línea de acción de la fuerza. Entonces también podría definir, por ejemplo, si tomo el punto B, porque está sobre el eje que estoy calculando, podría elegir el eje, o sea, el vector BF o el vector BC. Cualquiera de esos vectores me sirve para calcular el momento respecto al eje AB, cualquiera. ¿Sí? Ahí ustedes pueden jugar después y comprobar que el resultado da lo mismo. ¿Sí? Pero en este caso vamos a quedarnos con el punto A como punto sobre el eje, porque está sobre los dos ejes que me piden, y por el punto F como punto de aplicación de la fuerza.
Ya, entonces tenemos que definir ese vector, ¿cierto? La definición de vectores siempre la hacemos restando el punto final menos el punto inicial. Dime, Víctor, ¿tienes alguna duda? Ya, lo que pasa es que voy a repetirme acá. Cuando yo calculo el momento respecto a un eje, primero tengo que calcular el momento respecto a un punto que está sobre el eje. Entonces, primero tengo que elegir el punto que está sobre el eje. En este caso, tenemos que calcular el momento respecto al eje AB. Entonces, yo puedo elegir el punto A o el punto B, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Los voy a marcar con colores distintos. Puedo elegir cualquiera de los dos puntos para calcular el momento respecto al eje. Luego, yo tengo que trazar el vector que va desde el punto en el que yo estoy calculando el momento, que puede ser el A o el B, hacia cualquier punto en la línea de acción de la fuerza. ¿Sí? Eso lo vimos la clase anterior. Entonces, si yo elijo el punto A, puedo ocupar el vector AF o puedo ocupar el vector AC, porque tanto como por F como por C pasa la fuerza. Luego, si yo elijo el punto B como punto sobre el eje en cuestión, también yo tengo la posibilidad de trazar el punto BF, o sea, el vector BF, porque la fuerza pasa por F, o trazar el vector BC porque la fuerza igual pasa por C. ¿Sí? Entonces, al final tengo cuatro posibilidades, ¿cierto? Que es como un 2 factorial. Dos posibilidades para cada una de las primeras. Tengo que tomar dos decisiones y para cada decisión tengo que tomar una segunda con dos posibilidades. Básicamente eso. Entonces acá vamos a elegir como punto sobre el eje, como punto sobre el eje el punto A y como punto sobre la dirección de la fuerza el punto F. ¿Sí? Entonces el vector acá, ¿cierto? Si yo lo defino en sus componentes rectangulares, voy a tener, ¿cierto? Menos A en J, porque A es la arista del cubo, y más A en Itongo. Este vector que está acá. Un vector que va desde A hasta F, ¿cierto? Y luego tenemos que definir el vector P en su forma vectorial, ¿cierto? Esto ya lo hemos hecho un montón de veces. Para definir una fuerza en su notación vectorial, ¿cierto? Tenemos que multiplicar el módulo de la fuerza por el vector unitario que va a lo largo de la línea de acción de la fuerza, es decir, un vector unitario que va aquí. ¿Cierto? Y ese vector unitario lo obtenemos igual, restándole al punto final, el punto inicial, en este caso, va a ser, ¿cierto? Menos A en K tongo más A en J tongo, que es este vector que está acá arribita. Y luego ese vector lo divido en su módulo para obtener el vector unitario. Si lo multiplico por P, que es el módulo, me queda esta expresión que está acá. Lo voy a dejar ahí un rato para que procesen, para que lo procesen y si hay alguna duda, pueden aprovechar de exponerla ahora. ¿Todo bien?
Nada nuevo hasta ahora, ¿sí? Lo que hemos trabajado en las clases anteriores. Entonces ahora tengo que calcular, ¿cierto?, el determinante entre ese vector y la fuerza. Ya eso está en la diapo siguiente, así que vamos para allá. Ya, calculo el determinante, no es verdad. Producto cruz entre el vector posición y la fuerza. Tengo este determinante que está acá. Lo resuelvo y me va a dar este vector que está acá. Ese es el momento puntual de la fuerza P sobre el punto A. Ahora, para calcular el momento respecto al eje AB, lo que tengo que hacer, ¿cierto?, es proyectar. O sea, yo aquí, ¿no es cierto?, encontré el momento respecto al punto A, ¿cierto?, tiene puras componentes positivas, así que supongamos que es un vector que está así, y yo tengo que encontrar la proyección de ese momento en el eje AB, que digamos que es este vector que estoy dibujando ahora. O sea, perdón, esa componente, esa distancia. No es un vector, pues una componente. Entonces tengo que hacerle producto punto con el vector unitario que va en la dirección de AB. Y como AB es paralela al eje X, ¿cierto? Ese vector unitario no va a ser otro que y tongo. ¿Sí? Entonces tengo que hacer producto punto entre el vector respecto al punto A, el momento respecto al punto A, con itongo, ¿cierto? Y como itongo, ¿cierto? Es 1, 0, 0, esta componente se me va a anular, esta componente se me va a anular y me va a quedar solamente la componente I, que es este resultado que encontramos acá. Eso vale el momento respecto al eje AB, ¿cierto? Si es positivo, eso me implica que la proyección, ¿cierto?, va en la misma dirección que el vector unitario que yo definí, que en este caso es itongo. Y el valor, ¿cierto?, vendría siendo como la distancia, ¿cierto?, que tiene la proyección. Claro que acá como no tenemos números, lo vamos a expresar algebraicamente, ¿no? Entonces, ¿cierto?, comprobamos que como AB es paralela al eje X, entonces el momento respecto al eje AB es también igual a la componente X del vector momento respecto al punto A. ¿Dudas, consultas hasta acá? Ya, muy bien. Entonces, nos queda calcular el momento respecto a la diagonal AG. No, perdón, me fui para atrás. A ver. Aquí. ¿Ya? Entonces, en misma lógica, lo que tengo que hacer, ¿cierto?, es proyectar el mismo vector momento que encontré al principio respecto al punto A, pero ahora tengo que proyectarlo respecto a la diagonal AG. Supongamos que es algo así. Obviamente no se aprecia bien en la imagen porque como es tridimensional, ¿cierto? Tengo que encontrar el plano que contenga tanto al eje como al momento. Y para realizar el cálculo, ¿cierto? Tengo que definir el vector unitario que va en la dirección de AG. Y eso, ¿cierto? Lo logro dividiendo el vector que va desde A hasta G por su módulo. Entonces, si yo parto en A y quiero ir hasta G, ¿cierto? Tengo que ir
menos A en itongo, o sea, en J tongo, menos A en J tongo, luego tengo que ir a unidades en itongo y luego tengo que retroceder a unidades en catongo. Me queda este vector de acá. A en itongo, menos A en J tongo, menos A en catongo. Y el módulo, ¿cierto?, de ese vector es la diagonal del cubo, la diagonal del cubo, que es la arista por raíz de 3, ¿cierto? Eso se obtiene por Pitágoras, ¿no es verdad? A cuadrado más a cuadrado más a cuadrado, me queda 3 a cuadrado, yo saco raíz, me queda A raíz de 3. Distribuyo y me va a quedar este vector unitario. Y ahora sí, para calcular el momento respecto al eje AG, voy a tener que realizar este producto punto entre el vector unitario que acabo de obtener por el momento que calculé anteriormente. Acá está el desarrollo. Tengo que ir multiplicando cada componente con su correspondiente. Entonces me queda 1 por raíz de 3 por AP sobre raíz de 2. Eso me da AP sobre raíz de 6. Y después me da lo mismo pero con signo negativo. Entonces AP sobre raíz de 6 menos AP sobre raíz de 6 menos AP sobre raíz de 6. Resulta que el momento respecto al eje AG va a ser esto que está acá. Menos AP sobre raíz de 6. Esta cantidad de nuevo me dio positiva, entonces, o sea, me da negativa, en verdad. Entonces, claro, el momento respecto al eje AG tiene una dirección opuesta. Este dibujo que está acá está mal. ¿Sí? En verdad, el momento va, o sea, la proyección va hacia el otro lado. Va hacia acá. Va hacia acá, negativa, y tiene este valor. Y ese valor mide la tendencia de la fuerza P de hacer rotar respecto al eje AG, al cubo. ¿Cierto? Si pudiesen imaginarse cómo haría rotar esta fuerza al cubo respecto al eje AG, claramente tiene este sentido. Si aplican la regla de la mano derecha. ¿Dudas, consultas, chicos? Ya, eso en cuanto a cálculos de momentos respecto a ejes. Vamos a introducir un concepto ahora, que es el concepto de par de fuerza. Y con eso estamos por hoy. Así que si me dan un minutito.
No, los momentos no se suman, ¿sí? No, son ejercicios distintos. ¿Ya? Son momentos que causan la misma fuerza respecto a ejes distintos. Los momentos que yo puedo sumar son cuando tengo varias fuerzas haciendo distintos momentos. ¿Sí? Ahí puedo aplicar el teorema de Variñón y sumar momentos. Pero eso sería, por ejemplo, si hubiera otra fuerza P, si hubiera una fuerza F, por ejemplo, aplicada en otro punto, yo puedo calcular el momento que hace esa fuerza respecto a un eje, después el momento que hace la otra fuerza respecto al mismo eje, y ahí sí es válido hacer la suma para tener el momento neto, si se quiere, sobre el cuerpo. Pero acá estamos calculando el mismo momento, o sea, el momento de la misma fuerza respecto a dos ejes distintos, así que no es necesario sumar. Ya, entonces ahora vamos a ver el momento de un par. Vamos primero a definir lo que es un par. Se dice que dos fuerzas F y menos F que tienen la misma magnitud, líneas de acciones paralelas y sentidos opuestos forman un par. Por ejemplo, acá tenemos esta fuerza menos F, esta fuerza que actúa sobre el punto B, esta fuerza F que actúa sobre el punto A, y esas fuerzas, ¿cierto?, son iguales en magnitud, tienen líneas de acciones paralelas, y sentidos opuestos. Entonces podemos afirmar que esas fuerzas son un par. Esa es la definición de par. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza un par? Es que si yo, por ejemplo, estas dos fuerzas, ¿cierto?, se las aplico a un objeto, la fuerza neta sobre ese objeto va a ser cero, ¿verdad? Porque tengo una fuerza F actuando en un sentido y otra fuerza menos F actuando en el sentido contrario. ¿Sí? Es decir, esas dos fuerzas no le van a imprimir ninguna tendencia a la traslación a ese cuerpo. ¿Sí? Es como que si yo estuviera empujando hacia la derecha con una magnitud y con la misma magnitud estoy empujando también a la vez a la izquierda, hacia la izquierda. Entonces, la suma vectorial de esas dos fuerzas, la fuerza neta sobre el cuerpo, es cero. ¿Sí? Por lo tanto, un par no imprime nunca una tendencia a la traslación, pero sí imprime una tendencia a la rotación, porque podemos comprobar de manera fácil que los momentos que generan estas dos fuerzas respecto a un punto dado no es cero, es distinto de cero. Esto implica, ¿cierto? Repito, que un par no origina ninguna tendencia a la traslación sobre el cuerpo en el cual actúa, pero sí imprime una tendencia a la rotación. ¿Ya? Entonces, para calcular ese momento, vamos a calcular el momento de cada fuerza respecto al mismo punto, que en este caso va a ser el origen, y vamos a sumar, ocupando, ¿cierto?, el teorema de Variñón. Entonces, vamos a representar el vector RA. Vamos a representar el vector RA que va desde el punto O, ¿cierto? El punto O es donde yo quiero calcular el momento, hasta el punto A, que es donde se aplica la fuerza F, ¿cierto? El momento de esa fuerza va a ser entonces RA cruz F. ¿Sí? Luego le vamos a sumar el momento que hace la fuerza menos F. Para eso definimos un vector que va desde el punto 0, desde el origen, hasta el punto de aplicación de la fuerza, que es B, y el momento que causa esa fuerza va a ser menos F, o sea, RB cruz menos F. ¿Cierto? Si yo sumo esto que está acá y factorizo, yo puedo obtener este resultado, que es que el vector de ambas fuerzas va a ser RA menos RB cruz F. Y este vectorcito que está acá, que es RA menos RB, yo lo voy a definir como el vector R,
que va desde B hasta A, ¿cierto? Punto inicial, o sea, punto final menos punto inicial. Entonces vamos a concluir que el momento del par, es decir, el momento de la fuerza F, sumado al momento de la fuerza menos F, con respecto al punto O, al origen, tiene esta expresión, R cruz F. Pero en este caso, el R no es el vector que hemos estado ocupando en los ejercicios anteriores. No es el vector desde el punto hasta la fuerza, sino que es el vector desde el punto de acción de una fuerza hacia el punto de acción de la otra. ¿Sí? Este vector M, este momento se conoce como el momento de un par. Y se trata, ¿cierto?, de un vector que es perpendicular al plano que contiene las dos fuerzas. Y su magnitud, como vimos al principio de esta unidad, va a ser igual, ¿cierto?, a el módulo del vector R más el módulo del vector F, ¿cierto? O sea, el módulo de ambos vectores por el seno del ángulo que forman esos vectores. ¿Cierto? Que en este caso es este angulito que está acá. Y ese seno del ángulo, junto con el módulo de R, ¿cierto? Me forman esta distancia que está acá, que es la distancia perpendicular, que existe entre la línea de acción de B, o sea, de F, y la línea de acción de menos F. Ese es el módulo del par, del momento que genera el par, y el sentido, ¿cierto?, se obtiene por medio de la mano derecha, por la regla de la mano derecha. ¿Cierto? En este caso, ¿cierto? Ambos momentos, o sea, ambas fuerzas, ¿cierto?, van a tender a hacer rotar esto en este sentido, por lo tanto el momento, ¿cierto?, va hacia arriba. Acá está el momento que causa, que es sobre el punto O. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad que tiene este momento? ¿Cierto? Que nosotros podemos ver que al estar dado por esta fórmula, ¿cierto? R cruz F, donde R, ¿de qué depende R? R va desde la línea de acción de una fuerza hacia la línea de acción de otra fuerza. Entonces depende únicamente de las líneas de acción de las fuerzas del par, pero no depende del punto donde yo lo esté calculando. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene el momento de un par. Entonces, ¿cierto? Como el vector R, ¿cierto?, es independiente de la elección del punto donde se está calculando el momento, se observa que se obtendría el mismo resultado si F y menos F se hubieran calculado, si el momento, ¿cierto?, de F y menos F se hubieran calculado respecto a cualquier otro punto en el espacio. Es por esto que el momento M de un par se conoce como un vector libre y puede ser aplicado en cualquier punto. ¿Sí? Acá a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, si yo quisiera calcular el momento de ese mismo par respecto a este punto, por ejemplo, que está acá, ¿cierto? Yo tendría que haber definido este vector RD, este vector RA, y al hacer la suma me va a quedar de nuevo esta resta que está acá, y esa resta va a seguir siendo este vector que va desde B hasta A, independiente del punto que yo elija. Y también independiente de dónde estén aplicadas las fuerzas, ¿cierto? Las fuerzas pudiesen estar aplicadas en cualquier otro lado, y siempre que cumplan que son de la misma magnitud, que son paralelas y que además son de sentido opuesto, el par siempre me va a dar igual. ¿Ya? Entonces, cuando un par actúa sobre un cuerpo rígido, la gracia que tiene es que no hay necesidad, ¿cierto?, de dibujar los vectores de fuerza, ya que en realidad las fuerzas no tienen ningún efecto traslacional, sino que el único efecto que producen esas fuerzas sobre el cuerpo es el momento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este sistema que está acá,
aplicado sobre un cuerpo, yo perfectamente lo puedo reemplazar por este que está acá. Es decir, si tengo estas dos fuerzas, yo lo puedo reemplazar por este momento y el efecto que causan ambos sistemas sobre el cuerpo es equivalente. ¿Ya? Es equivalente. Entonces, esto es lo que se conoce acá como un momento puntual, ¿ya? O como un momento concentrado. Ustedes, cuando, cuando vayamos más adelante en el curso y en otros cursos también de mecánica de sólidos, van a pillarse que de repente en estructuras hay momentos concentrados. Por ejemplo, el problema tiene como dato que en el punto B hay un momento de 50 kilonewton por metro. Ya, ese momento concentrado, a pesar de que es solamente un momento, de trasfondo siempre lo que sucede es esto que está acá, estas fuerzas. O sea, un momento siempre es originado por fuerzas. No hay otra forma de imprimirle un momento a un cuerpo. Siempre tiene que ser por medio de fuerzas. El punto está en que a veces esas fuerzas son iguales, paralelas y de sentido opuesto, y yo puedo obviar su escritura, o puedo no exponerla directamente, y puedo exponer directamente el momento. Y eso es lo que se conoce como un momento puntual, ¿ya? Pero de trasfondo tengan claro que siempre hay una fuerza que lo provoca, ¿ya? A pesar de que esa fuerza no se dibuje o no se especifique. Entonces, como dijimos, el momento de un par es un vector libre, ¿sí? Es igual en cualquier punto del objeto sobre el cual se aplica. O sea, este momento que está acá, yo sin ningún error lo podría haber dibujado acá. O sea, ese momento tiene el mismo valor en este punto que en este. Tiene el mismo valor en este punto que en este de acá. ¿Sí? Tiene el mismo valor en cualquier punto del cuerpo donde se aplica el par. ¿Ya? Y eso va a ser muy importante para encontrar un sistema equivalente de fuerza, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Así que por ahora me interesa que comprendan bien el concepto que hay detrás del par. ¿Sí? Que generan un momento que es un vector libre, que es igual en cualquier punto del cuerpo donde el cual están aplicando las fuerzas del par. ¿Ya? ¿Dudas, consultas sobre este nuevo término que acabamos de ver? Y el módulo de este vector, recuerden que siempre lo podemos encontrar multiplicando el valor de cualquiera de las fuerzas, de una de las fuerzas, por la distancia perpendicular que hay entre las líneas de acción de esa fuerza. ¿Ya? Eso vale el módulo de este vector momento, ¿ya? Es igual a F por D. Ahora vectorialmente tiene este valor que es R cruz F. Pero si yo estoy en el plano, por ejemplo, el valor, el módulo, ¿cierto? Lo puedo calcular perfectamente ocupando F por D. ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Todo bien? Porque hasta acá vamos a ver hoy día. Ya en la próxima clase vamos a ver cómo aplicamos este concepto de par para encontrar finalmente un sistema equivalente de fuerza en un cuerpo rígido, ¿ya? Vamos a ver que si tenemos varias fuerzas aplicadas en un cuerpo rígido, ese sistema de varias fuerzas yo lo puedo reducir a una sola fuerza más un par, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Por ahora me interesa que para la próxima clase tengan bien claro lo que es el momento de un par, ¿sí? Cómo se calcula y qué características tiene, ¿sí? Así que eso, no sé si a alguien se le queda alguna duda por ahí de la clase. Eh, de no ser así, la damos por finalizada y nos vemos el día miércoles.
Ya, mira, claro, la rotación sería respecto a otro eje, pero el valor de esa rotación tendría el mismo valor que este que está acá, porque era el ejemplo que yo les daba acá. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Estamos calculando el momento respecto al punto O, ¿sí? Ese momento me da R cruz F, por todo lo que expliqué anteriormente. O sea, trazo el vector RB, el vector RA, calculo el producto cruz de cada fuerza por su vector posición correspondiente, sumo, me va a dar esta resta que está acá, y al final voy a llegar a este resultado, ¿sí? Eso respecto al punto O. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, calculo ahora el momento respecto al punto, pongámosle que es el punto F, el punto G? No sé si es la mejor elección, pero ya. El punto G. Entonces vamos a trazar, ¿cierto? Los vectores posición que van desde el punto hasta el punto de aplicación de ambas fuerzas, ¿cierto? Trazamos el vector RGA y el vector RGB, ¿ya? Entonces vamos a tener que el momento que hace la fuerza F va a ser RGA, ¿cierto? Cruz F, y el vector que hace la fuerza menos F va a ser RGB cruz menos F. Entonces me va a quedar la resta de estos dos vectores, que va a seguir siendo este vector que está acá. Entonces el resultado me va a dar lo mismo que me dio acá, R cruz F. Porque al final a este vector se le va a restar este otro vector, y esa resta siempre, independiente del punto que yo elija, me da este vector que está acá. Si yo elijo un punto que está acá, ¿cierto? Voy a trazar ese vector y este vector, y la resta sigue siendo esto, ¿sí? Entonces, por eso el valor del momento del par siempre vale R cruz F, siendo R el vector que va desde B hasta A, independiente del punto que yo elija para calcular el momento. Siempre me va a dar la misma, la misma fuerza, o sea, el mismo momento. Mira, vamos a ver un ejemplo en el plano. No lo tengo acá en la diapo, pero se me ocurrió ahora, así que vamos a verlo para que les quede claro. Lo voy a dibujar. Supongamos que estamos en el plano, ¿vale? Tenemos una fuerza F y otra fuerza menos F, ¿ya? Tenemos una fuerza F y otra fuerza menos F. Ya vamos a decir que esas fuerzas están separadas una distancia. La voy a dibujar de otro color mejor. Vamos a decir que esas fuerzas están separadas a una distancia de. ¿Ya? Ese es nuestro ejemplo. Tenemos dos fuerzas, F y menos F, que están separadas a una distancia de. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el momento de esas dos fuerzas respecto a un punto que esté justo al medio. Vamos a tener, ¿cierto?, una distancia de medios y otra distancia de medios. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Entonces, ya, el momento de F, ¿cierto?, va a valer
la magnitud de esa fuerza, que es F por la distancia perpendicular, ¿cierto? Desde el punto de aplicación de la fuerza hacia el punto donde estoy calculando el momento, que es de medio. Entonces va a ser F por D dividido en 2. ¿En qué sentido? En sentido antihorario, ¿verdad? ¿Me siguen? Ya. Luego, el momento que hace la fuerza menos F respecto al mismo punto va a ser igual a F por D medios dividido en 2. En sentido antihorario también. Por lo tanto, se suman, ¿cierto? Y el resultado, ¿cierto? Va a ser F por D dividido en 2 más F por D dividido en 2 me va a dar F por D. F por D. En sentido antihorario. ¿Ya? Supongo que no hay problema en entender aquello. Ahora vamos a calcular el mismo momento de ese par respecto a otro punto. Vamos a definir un punto que esté separado una distancia A. ¿Ya? Vamos a definir un punto que esté a una distancia A de la segunda fuerza. Este punto que está acá. Vamos a calcular entonces el momento respecto a ese punto. Ya. Primero, el momento que hace la fuerza de la izquierda. La fuerza F, la que va hacia abajo. ¿Cuánto vale el momento? Va a valer F por la distancia que hay desde F hasta el punto. O sea, D más A. ¿Sí? En sentido antihorario. En sentido antihorario. Luego tenemos el momento de la fuerza que está a la derecha, que también vale F de módulo. Entonces el momento que hace esa fuerza va a ser F por la distancia que hay desde esa fuerza hacia el punto, que vale A. ¿Y qué sentido tiene ese momento? ¿Horario o antihorario? ¿Horario o antihorario, chicos? Horario, ¿cierto? Bien, Víctor. Entonces, acá va a ir negativo, porque el primero lo definimos positivo antihorario y el segundo, al ser horario, va a ir negativo, ¿sí? Entonces, si yo resuelvo esa expresión, ¿cierto? Voy a tener F por D menos F por A, o sea, F por D más F por A menos F por A. Y eso me va a quedar F por D. Y también en sentido horario. Entonces, si se fijan, el momento vale lo mismo, tanto para el punto que estaba al medio, como para el punto que estaba ubicado a unidades hacia la derecha. Entonces podemos concluir y pueden calcular en verdad el momento respecto a cualquier punto en el plano y les va a dar el mismo valor. Entonces podemos concluir inequívocamente que un par produce el mismo momento independiente del punto en el cual yo esté calculando. ¿Ya? Por eso se llama o se denomina, ¿cierto? Como que es un vector libre, porque yo lo puedo aplicar en cualquier punto, lo puedo mover a cualquier punto y eso no cambia el problema, no cambia la condición de movimiento o de reposo del problema, ¿ya? Espero que este ejemplo le haya ayudado a que quede más claro, porque aquí comprobamos, ¿cierto? No con números, pero sí con letras que el resultado da lo mismo.
Y, ¿cierto? Tienen que tener ojo con los signos. Por ejemplo, cuando yo calculo el momento respecto al punto A, ¿cierto? Yo tengo este vector, ¿cierto? Que va desde A hasta F y la fuerza F me hace rotar en sentido antihorario, ¿cierto? Antihorario. Pero la otra fuerza que está en la derecha me hace rotar en sentido horario. Por eso va en sentido, por eso va con el signo negativo acá. ¿Ya? Eso, chicos, espero que les haya quedado claro el concepto de par. Lo vamos a ocupar mucho en la próxima clase, así que échenle una repasadita antes del miércoles y nos vemos el miércoles a las 2:30. En la prueba entra todo lo que alcancemos a ver. Queda un pequeño tema que ver el miércoles y hasta ahí entra. Sí, pero es básicamente aplicar lo mismo que hemos visto, calcular momentos, ahora vamos a trabajar un poco con el par y eso, o sea, ¿qué es lo que hemos visto hasta acá? Primero vimos, ¿cierto? Algunos conceptos, los principios. Yo creo que igual voy a poner algunas preguntas de materia, ¿sí? Pero el grueso de la prueba van a ser ejercicios, como los que hemos hecho en los talleres hasta ahora. Pero igual échenle una repasada a los principios que vimos al principio, valga la redundancia, y todo lo que implica, ¿cierto? Los conceptos que hemos revisado de trasfondo, ¿sí? Entre todo lo que vimos en sistemas equivalentes de fuerza para partículas, en el plano y en el espacio, y lo que hemos visto ahora para cuerpos rígidos. Cálculos de momento respecto a un punto, respecto a un eje y al par que hemos visto ahora. Así que eso, tienen todo el material disponible hasta ahora en campus virtual. La prueba va a tener algunas preguntas, como dije, de alternativa y de respuesta corta, ¿sí? Una pregunta de respuesta corta que ustedes la escriben ahí mismo en el espacio del, del cuestionario, y los problemas, ¿cierto? Los ejercicios, esos sí tienen que subirlo escaneado, ¿ya? Eh, recomendaciones para ese scan o esa foto que saquen es que sea ordenada, chicos, ¿ya? Sea ordenada, la letra lo más claro posible y que sea también lo más explicativo que puedan, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ocupan una ecuación de equilibrio para calcular una fuerza, no cuesta nada escribir que ecuación sumatoria de fuerza en X igual a 0, ¿ya? Porque de repente llegan y tiran los números y uno tiene que adivinar a qué se refieren. Yo lo que voy a hacer, yo creo que el viernes les voy a subir los dos talleres que hemos hecho, ¿sí? El que fue evaluado la semana pasada y el anterior que fue solamente con participación. Los voy a subir escrito yo a mano, ¿ya? Los voy a resolver a mano y se los voy a subir escaneados para que vean más o menos cómo yo espero que ustedes me presenten la prueba, ¿ya? En cuanto a explicación. O sea, tampoco voy a pedir que me expliquen toda la materia de lo que hay detrás de lo que estén desarrollando. Pero sí, por ejemplo, escribir los pasos que van haciendo, o sea, descomposición de la fuerza tanto, aquí, ¿ya? Después cálculo del vector unitario. Ya, eso no cuesta nada, me facilita mucho la vida a mí y también a ustedes porque no tengo que adivinar qué es lo que están haciendo, ¿ya? Así que les voy a subir esos dos ejercicios escritos como yo espero que ustedes me entreguen la prueba, ¿ya? El día viernes. Y lo otro, la otra recomendación que yo les haría es que no saquen la foto de su prueba, sino que descarguen alguna de estas aplicaciones que hay que son como de escáner de cámara. CamScan se llama, algo así, ¿sí? Y esa lo que permite, ¿cierto? Es que, entre comillas, escanear una hoja por medio de la cámara
al final es una foto, pero lo que hace, ¿cierto?, es arreglar automáticamente el contraste y eliminar borrosidades o las sombras que puedan haber sobre la imagen, ¿ya? Y eso aumenta mucho la calidad y facilita, ¿cierto?, que se entienda mejor lo que ustedes escriben. Así que eso como recomendación. Eh, Nada, eso más que nada. Les recomiendo para la prueba. Así que no tengo nada más que decir. Nos vemos el día miércoles. Y el viernes les subo la respuesta de los talleres. ¿Ya? Eso. Hasta luego, chicos. Estudien y que tengan una buena semana.